La historia que parecía haber quedado en el pasado vuelve a encender los titulares con una intensidad inesperada. Seng Torun rompió el silencio y habló con una sinceridad que pocos esperaban. Sus palabras resonaron con fuerza, dejando al público dividido entre la sorpresa y la emoción. No fue una declaración cualquiera, fue una confesión que removió sentimientos dormidos. En cuestión de minutos, las redes se llenaron de reacciones y teorías. Lo que dijo no solo impactó a Mahassin Meravet, sino a todos los que alguna vez creyeron en esa historia. Durante años, se habló de ellos como una pareja que trascendía la pantalla. Po Dungwarasio, su química, su mirada y la complicidad que compartían en cada escena hicieron que millones los consideraran inseparables. Sin embargo, detrás del brillo de las cámaras, algo se quebró. Y ahora, con esta declaración, Seng Torun parece haber abierto una puerta que muchos preferían mantener cerrada. No todo fue como parecía, dijo con voz pausada, dejando en el aire un misterio que nadie ha podido descifrar del todo. Los medios no tardaron en reaccionar. Programas de televisión, portales digitales y revistas de espectáculos comenzaron a analizar cada palabra. ¿Qué quiso decir realmente? ¿A quién iba dirigida su confesión? El tono de su voz, su mirada seria y el silencio posterior hicieron que cada frase cobrara un significado más profundo. La tensión entre el pasado y el presente volvió a sentirse, como si el tiempo no hubiera pasado. Mahassin Meravet, por su parte, eligió el silencio. Ninguna respuesta, ninguna publicación. Su silencio, sin embargo, decía más que 1000 palabras. Los seguidores de ambos no tardaron en notar la ausencia de reacción y comenzaron a especular. ¿Dolor? ¿Indiferencia? ¿O respeto por lo vivido? Lo cierto es que el misterio creció con cada hora. Mientras tanto, las redes ardían con opiniones divididas. Algunos defendían a Seng, asegurando que sus palabras provenían de un lugar de honestidad. Otros, en cambio, lo criticaban por reabrir viejas heridas. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado, escribían muchos. Pero lo cierto es que su declaración se convirtió en el tema más comentado del día. El tono de Seng fue sereno, pero cargado de significado. No buscaba polémica, sino cerrar un ciclo. A veces, los amantes de una época terminan siendo enemigos del recuerdo, dijo en un momento que dejó al público sin aliento. Esa frase, repetida por miles, se volvió viral en cuestión de horas. Cada palabra parecía un eco del pasado que aún dolía. Los periodistas que lo entrevistaron notaron una mezcla de nostalgia y determinación en su voz. No había rencor, pero sí un peso evidente, como si al hablar se liberara de algo que había guardado por demasiado tiempo. La emoción en sus ojos no pasó desapercibida para nadie. Era el retrato de alguien que había amado profundamente y que aún luchaba por dejar atrás aquello que lo marcó. La historia de Seng y Mahassin siempre fue más que un rumor de plató. Fue una conexión que traspasó la ficción y se instaló en el corazón de los espectadores. Por eso, cada palabra suya tiene un eco especial. Su confesión no fue un ataque, sino una reflexión sobre lo que pudo ser y no fue, y tal vez por eso tocó tan profundamente a quienes lo escucharon. Los fanáticos comenzaron a revivir los viejos momentos de la pareja en sus producciones. En sus producciones, clips, entrevistas y fotografías volvieron a circular como si el tiempo hubiera retrocedido. La nostalgia
se apoderó de las redes. Lo que ellos tenían era magia, escribían los seguidores más fieles. Y esa magia, aunque hoy se vista de distancia, sigue viva en la memoria colectiva. Sin embargo, el misterio detrás de su relación real sigue sin resolverse. Nadie sabe si las palabras de Zeng fueron una despedida definitiva o una invitación al perdón. Lo que sí es seguro es que despertaron emociones que parecían enterradas. La audiencia volvió a mirar hacia ellos con una mezcla de curiosidad y ternura. En medio de toda esta conmoción, algunos analistas de medios interpretaron sus declaraciones como un acto de madurez. Zeng no busca conflicto, dijeron, solo quiere contar su verdad, y esa verdad, aunque dolorosa, resonó con quienes alguna vez vivieron amores imposibles. A medida que pasaban las horas, la historia se convertía en tendencia global. Las frases más impactantes del actor eran compartidas una y otra vez. Las redes sociales se transformaron en un mar de recuerdos, lágrimas y apoyo. Era evidente que su historia, aunque terminada, seguía viva en la mente de todos. El silencio de Mahasín, en cambio, se volvió un símbolo de fuerza. No necesitó palabras para hacerse escuchar. Su sola ausencia fue interpretada como una respuesta elegante y firme. Algunos la aplaudieron, otros esperaban una réplica, pero ella, fiel a su estilo, eligió el camino del silencio. Punto Mayasa, con porque vopoterafa, y saldrá la sertano, sal más todo que la mocersta. Con el paso de los días, la historia no perdió fuerza. Cada programa de entretenimiento dedicaba minutos enteros a debatir las intenciones de Zeng Torun, y aunque muchos intentaron buscar una reconciliación simbólica, ambos actores parecían seguir caminos distintos. Pantes del stil se ahora en el ostole predafu o ser nacía sagrada, y el tiempo, sin embargo, puede sorprender. El público, entre la melancolía y la esperanza, sigue observando cada movimiento. Hay quienes aún creen que el vínculo entre ellos no está roto del todo, porque cuando dos almas se cruzan con tanta intensidad, las palabras pueden doler, pero también sanar. Así, en una época donde el amor y el orgullo parecen enemigos, las palabras de Zeng Torun se convirtieron en un espejo, un reflejo de lo que todos, alguna vez, sentimos. La nostalgia de lo que fue y la paz de aceptar lo que ya no puede ser.